alma, Señor, que tú seas el que nos dé esa alianza en esa tarea, Padre Santo. Que sea tu palabra, Señor, la que nos edifique, nos fortalezca, nos ayude y nos aliente, Señor, a seguir adelante. Te rogamos, Padre Santo, que en esta tarde, Señor, tú seas el que nos hable, que tú seas el que traiga esta palabra. Señor, te pido que, si es tu voluntad, que yo exprese estas palabras, Señor, te pido que me cuides, que guíes, Señor, mis pensamientos, mis palabras, Señor, cada una de las escrituras, Señor, que yo he leído, Padre, que en este momento, Señor, cobren vida, Señor, porque así es tu palabra, da vida, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ilumines, te rogamos que bendigas a mis hermanos que están de oyentes, Señor, que bendigas, que unjas sus oídos, sus pensamientos, sus corazones, Señor. Ayúdanos a meditar en ella, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a leer una escritura, pequeña escritura, y nos vamos a ir a un libro que casi no lo leemos mucho. Es muy pequeño, está fácil de encontrar. Es Judas. Ya se asustaron. Sí, hay un libro que se llama Judas. Entonces vamos al libro de Judas. Judas 1. Judas 1:24, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, imperio y potencia, y ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Dios les bendiga. Qué bonitas palabras que este hombre, este siervo de nuestro Señor Jesucristo, Judas, escribió. A él, al que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. En el título que le pusieron ahí dice doxología. Doxología es un término que se usaba para hablar acerca de una oración, de una adoración a nuestro Señor. Está en dos palabras. Una es doxo, que es gloria o adoración, y logía viene de la palabra logos, así quiere decir. Logos es palabra, entonces quiere decir palabras de adoración o palabras de gloria al Señor. Y varios escritores, varios apóstoles, varias cartas tienen su doxología. Pablo hace su doxología, Pedro tiene una doxología, Juan tiene una doxología. Y al final de cuando ellos están exponiendo la palabra de Dios, llega tanto el Espíritu Santo a su vida y tanto lo sienten que empiezan ellos a alabar a Dios con un corazón y con un reconocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es Dios para ellos. Hay ocasiones que a veces a nosotros no nos puede salir una alabanza tan libre, porque a veces hemos olvidado quién es Dios. A veces hemos olvidado qué ha hecho Dios en nuestra vida. Muchas veces hemos olvidado qué hizo nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Muchas de las veces hemos olvidado qué es lo que nos perdió, lo que nos perdonó nuestro Señor Jesucristo. Y en esta porción de la escritura, Judas hace una doxología, hace una adoración a nuestro Señor. Lo exalta fervientemente después de que hizo una breve carta a las iglesias. Judas dice en Judas 1, el primer versículo, Judas dice:
Y Judas, pues por supuesto no es aquel hombre que se ahorcó, ¿verdad? Sabemos que ese hombre pues murió, no se arrepintió, traicionó a nuestro Señor Jesucristo, que era pues un apóstol, pero pues entregó a nuestro Señor Jesucristo. No es ese Judas el que escribió esta carta. Judas, en Judas 1:1, siervo de Jesucristo, era un hombre al cual servía a Dios. Judas, que dice ahí hermano de Jacob, y si nosotros podemos poner atención en esto, Jacob, que más bien viene siendo Santiago, era hermano o medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo? Ahí está Santiago, José, Simón, y ahí está Judas, el que escribió esta carta. Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No es esta también, no está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces Judas era medio hermano de Jesús, era hermano de Santiago. Santiago era un hombre muy preeminente, era un hombre que estaba a cargo de las iglesias en Jerusalén, era un líder. Entonces Judas era medio hermano de Jesús, aunque al principio, cuando Jesús empezó a ministrar, miramos en Juan 7:5, si lo podemos ver ahí, porque ni aún sus hermanos creían en él. Judas, Santiago también, aunque eran hermanos de Jesús, no creían al principio que Jesús era el Hijo de Dios. No creían en el evangelio que Jesucristo traía. No creían en la intención por la cual había venido nuestro Señor Jesucristo. No lo podían comprender, no lo podían entender a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que una vez fueron a buscarlo cuando Jesús estaba ministrando y dijeron: ahí está afuera tu madre y tus hermanos. Y pues se lo quería llevar porque se lo van a matar a mi hijo o a mis hermanos. Y no confiaban que Jesús era el enviado de Dios. Había algo en ellos que no los podía hacer, no podían entender el evangelio que había venido, aunque era su hermano. Pero después miramos en Juan 7:5, perdón, en 1 Corintios 15:3, 1 Corintios 15:3. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. A ver si no me caigo de aquí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Continúa. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hasta después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, ya que había sido su muerte, su sepultura, su resurrección, entonces cuando Jesús vino otra vez hacia ellos, se les apareció. Hasta entonces creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, que era el que iba a venir a morir por los pecados
de todo el mundo. Judas era medio hermano de Jesús y no creyó cuando vino Jesús a traer el evangelio de salvación, pero cuando resucitó, Jesús mismo se le apareció y miraron sus manos, miraron sus pies, ¿verdad? Y es cuando entonces creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Pero dice algo muy interesante en Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo, cuando Judas empieza a escribir, se presenta en esta carta, no se presenta diciendo yo soy el hermano de Jesús. Eso no lo pone como algo esencial para el pueblo. Él no dice yo soy el hermano de Jesús. A él no se le da la autoridad, no se le ha dado esta responsabilidad, no se le ha encargado este trabajo porque él sea hermano, se puede decir en cierta manera, de sangre de Jesús, ¿verdad? Porque él era hermano de Jesús. Jesús no le dijo te voy a poner a ti porque tú eres mi hermano, o a Santiago te voy a poner a ti como líder en la iglesia porque tú eres mi hermano. No, fue por gracia de Dios, porque tuvo un llamado Dios con estos hombres, porque Dios mismo quiso que estos hombres tuvieran esa por medio de la gracia, por medio de su soberanía, Dios escogerlos para que ellos llevaran el mensaje a otras personas. Claro, ellos tuvieron que estar disponibles, ellos tuvieron que estar prestos para escuchar la voz de Dios y que les haya dicho, Él es mi Hijo amado, a Él creerle, a Él confiar. Él es el que vino a pagar los pecados del mundo. En ese caso, ellos reaccionaron a Dios, a la palabra de Dios, y creyeron que Jesús, el que había resucitado, ya no era su hermano como lo habían visto en una porción de la escritura. Parece que dice que ya no miraban a Jesús como carne, como alguien, dice en alguna porción de la escritura, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, en este caso Judas ya no estaba diciendo yo lo conocí porque era mi hermano, porque era de mi carne, porque lo miré en carne propia. No, él porque Dios mismo le reveló quién era Jesucristo. Y él creyó en todo su corazón y fue salvo por creer que Jesús era el Hijo de Dios. No fue salvo por saber que él era su hermano y que de él venía la salvación. No, él vino y creyó en nuestro Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, y que todo lo que había hecho era para perdón de nuestros pecados. Y así se presenta Judas en esta ocasión y le dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. En estos tiempos creo yo que muchas veces usamos esa palabra de siervo como un saludo fraternal. Yo a veces me refiero a algunas personas, a algunos hermanos, y le digo, no, este es un siervo de Dios, ¿verdad? Porque a veces lo estimamos mucho y hemos visto su trayectoria, hemos visto su testimonio, y a muchos hermanos de aquí pues yo les digo, mi hermano es un siervo. Y he hablado a otras personas y digo, es una sierva de Dios. Y es algo bonito, ¿verdad? Nosotros usamos a veces ese lenguaje para describir que es una persona pues que hemos visto que ha sido fiel al Señor. No conocemos su vida exactamente, pero lo que hemos visto, su testimonio nos da evidencia de que es un servidor de Cristo. Pero muchas veces lo malentendemos y a veces lo usamos como una persona que tiene un liderazgo, ¿verdad? Es un siervo de Dios. A veces malamente se usa esos términos como para darle una autoridad muy, muy alta a las personas. Pero en realidad la palabra siervo es un esclavo. No es alguien así preeminente, alguien alto, que es alguien poderoso. No, es un esclavo.
siervo de Jesucristo. Y así se presenta Judas. Judas, siervo, esclavo de Jesucristo. Y es una gran enseñanza para nosotros, de que nosotros somos siervos, de que nosotros servimos al único Dios verdadero. Nosotros somos sirvientes de nuestro Dios. Somos esclavos por amor, porque sabemos que Él nos compró. Antes estábamos en esclavitud con Satanás. Antes estábamos esclavizados al pecado. Satanás nos tenía en sus manos y hacíamos lo que Él quería. Y nosotros nos deleitábamos sirviéndole a Satanás. Pero Cristo vino a nuestra vida y pagó el precio por el pecado. Y el Señor nos hizo libres cuando nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza. Cuando hemos creído en el Evangelio de salvación, de que Cristo murió por nosotros y que Él pagó el justo pago por nuestros pecados. Jesucristo vino y Él dio su vida por nosotros, y Él se puso en propiciación, se puso en nuestro lugar, para que nosotros ya no seamos esclavos del pecado, sino para que ahora vivamos en libertad. Y ahora nosotros, por amor, por eso que el Señor hizo con nosotros, ahora somos esclavos de Cristo, ahora somos sirvientes del Señor. Ahora nos movemos como el Señor quiere y vamos a donde nos manda el Señor. Y donde quiera que esté el Señor, ahí estamos nosotros, así dice la Escritura. Si es que nosotros hemos venido aquí, es porque el Señor está aquí. El Señor nos atrae. Los sirvientes en aquellos tiempos, esas personas eran compradas y ellos tenían amor a sus amos. Dependían de sus amos. Ellos no decían, yo traigo dinero, voy a ir a comprarme una camisetita o una chanclas o algo. No, ellos estaban dependientes a lo que el amo les daba. Ellos no andaban buscando lujos, ellos no andaban buscando nada propio. Ellos estaban a la esperanza de lo que el amo les daba, y lo hacían con amor. Y así se está poniendo Judas, siervo de Jesucristo. Nunca dijo hermano de Jesús. No, siervo. Él les sirve. Y vemos en toda la carta cómo es que Él sirve a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Siervo ahora es siervo, sirviente, término más inferior que servidumbre. Así somos nosotros. Así se presentó Judas como el esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Dice Santiago 1:1, hermano de Jacob, se presenta también Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Se fijan? Sirvientes del Señor, de nuestro Dios y del Señor y de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1. Mire cómo se presenta también Pedro. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Cómo somos nosotros? Siervos, sirvientes de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos compró. Somos de su posición. Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera, y nosotros tenemos que servirle y ponernos a sus pies, a sus órdenes, lo que nos diga el Señor. Judas dijo: yo soy siervo. Juan 12:26. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviese, allí también estará mi siervo.
Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer quién somos nosotros, sirvientes de nuestro Señor Jesucristo, trabajadores, lo que Él quiera mandarnos a nosotros, nosotros tenemos que estar prestos para responder al llamado de nuestro Señor, porque somos sirvientes. ¿Cómo nos compró? Con su propia vida, con su propia sangre pagó para que nosotros seamos sirvientes de Él. Eso somos nosotros, siervos, sirvientes. Yo sé que pues algunos dicen, no, pues que somos, estamos en lugares maravillosos. Sí, cierto, pero tenemos que servirle a nuestro amo, a nuestro Señor Jesucristo, al que se entregó por cada uno de nosotros. Gloria a nuestro Señor. Dice Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, de esclavo, hecho semejante a los hombres. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el Dios de gloria, vino y se encarnó y tomó una imagen semejante a la de un hombre. Se hizo siervo nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si nuestro Señor Jesucristo se humilló siendo siervo y dando su vida por nosotros, nosotros como hijos de Dios, hechos ahora a una nueva imagen de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también nos tenemos que humillar, ser esclavos, despojarnos a nosotros mismos, y que ahora more nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, y morir por nuestro Señor Jesucristo, dar la vida. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios. El 9 dice: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, mire, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Gloria a Dios. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a nuestro Señor. Él es nuestro Rey, a Él nos tenemos que prostrar, a Él tenemos que obedecer. Cada cosa que el Señor nos habla a través de su bendita palabra, que nos hable cuando hay un mensaje, cuando estemos meditando en su palabra, tenemos que ser obedientes. Si es que somos esclavos, si es que somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos dio el ejemplo. Los primeros creyentes nos dieron el ejemplo. Los apóstoles, los que escribieron estas epístolas, nos dieron ejemplo. Pero muchas veces, no queremos hacer eso. No, pues ya está todo completo. No, Dios tiene un proyecto especial para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que ser ejemplo para otra generación que viene. Seguimos siendo los mismos cristianos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ese día cuando lleguemos a la presencia del Señor, Él no nos va a decir ¿qué es lo que hiciste en la tierra? ¿Por qué quieres que te deje entrar? Una de las cosas que nos va a decir: ¿te pareces a nuestro Señor Jesucristo? ¿Te pareces a
Jesús, al que yo envié? ¿Te pareces a Él? Y si nosotros en la tierra, nosotros aquí en este mundo y en estos días, no nos asemejamos a nuestro Señor Jesucristo en ser esclavos, en ser humildes, ¿cómo vamos a poder entrar allá? Si no vamos a tener la imagen de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a tener ningún ADN de Él. Tenemos que humillarnos nosotros aquí en la tierra y ser como dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Dice, me gusta esta porción de la Escritura que dice: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. La verdad, esta epístola o esta carta, no se sabe exactamente a quién fue el destinatario. Casi todas tienen un destinatario: a los filipenses, a los colosenses. Pero en esta no tiene exactamente a dónde es donde está dirigida esta carta. Pero lo que sí podemos saber, que esta carta se le mandó a los llamados. Y usted y yo somos llamados. Usted y yo fuimos llamados por nuestro Dios. Dios nos habló, Dios nos buscó y Dios nos trajo. Por lo consiguiente, esta carta es para nosotros. Judas, en el Espíritu Santo, está diciendo a los llamados. Todos nosotros hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Usted y yo somos llamados de nuestro Señor Jesucristo. Los que hemos escuchado la palabra de Dios, cuando está hablando aquí a los llamados, podemos decir: bueno, es que Dios nos amó a todos, Dios nos llamó a todos. Sí, pero es igual que cuando a usted le hablan por teléfono y usted ve quién es el que está quién es el que le está hablando. Tiene una llamada de una persona que tiene un interés por usted, pero si usted no responde la llamada, usted no está contado entre los llamados. Aquí está hablando de los llamados y los que reaccionaron al llamado de Dios. A los que dijeron: heme aquí, envíame a mí. Porque habemos muchos y hay muchas personas que Dios les ha hablado de una y otra forma y no han respondido a la voz de Dios. Dios les está diciendo: arrepiéntete de tu pecado, y a la persona como que le entra por un lado y le sale por el otro. Es el Señor. No, pero ahorita no estás contado entre los llamados, porque no estás respondiendo a la voz de nuestro Dios. Y aquí se le está hablando a los llamados, a los que han respondido, a la iglesia, a los que dijeron: heme aquí, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Arrepiéntete, bautízate en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cree en Jesús, cree que Él es mi Hijo amado, que si sigues en esta condición te vas a perder. Yo te he amado tanto, por eso te estoy hablando, porque te amo.
pero no van a ser contados entre los llamados si no respondes a la voz de Dios, al evangelio de salvación. Y Judas está hablando aquí a los llamados, a los que han respondido a la voz de Dios, al llamado de Dios. Como dice aquí, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Para qué te habla el Señor? Para algo bueno. No te va a hablar para una condenación. No te va a decir, mira, ya se te acabó el tiempo, ya no tienes nada que hacer. No, Él siempre nos está buscando para el arrepentimiento, para que nos arrepintamos de nuestros pecados, para darnos una guianza en nuestra vida, para formarnos, para capacitarnos. Para eso Dios nos habla. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Para eso el Señor habló: mira, yo te quiero moldear, te quiero capacitar, quiero que seas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que seas igual, quiero que aprendas a ser siervo, quiero que aprendas a ser esclavo, quiero que valores lo que yo hice por ti en la cruz. Pero muchas veces, yo me he contado también en un tiempo que no quería reaccionar. O sea, escuchaba el evangelio, escuchaba lo que por ahí decía, o a veces los hermanos que a veces iban a la casa a dar estudios ahí con mi esposa, y yo reaccionaba negativamente. Bueno, es que traen conmigo, ¿por qué me quieren invitar? No eran ellos, era Dios que estaba tocando mi corazón y que me decía: arrepiéntete. Que yo era un llamado, que el Señor quería algo conmigo, pero yo no respondía a la voz de Dios. Yo era negligente a la voz de Dios. El tiempo se me estaba acabando. Pero decía: ya no quiero que vivas en esta forma. Ya no quiero que vivas en esta forma que siempre has vivido, como siempre te has conducido. Ya no quiero que vivas en tus deleites, en tus placeres. Quiero que adoptes la imagen de mi Hijo Jesucristo. Para eso fui diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y es que si el Señor nos habla, hermanos, es que el Señor ya tiene algo en nuestra mente, ya tiene algo en nuestra vida, ya tiene un propósito especial para nosotros. Si escucháramos hoy la voz de Dios, dice: no hagas duro el corazón. Si es tiempo de arrepentirte, arrepiéntete. Si es el tiempo de entregarte, de bautizarte, bautízate. No dilates la voz de Dios, para que seas contado entre los llamados. Las personas a veces tienen ahí los que hablan por los, no sé ahora, pero por las collections, por ahí miran unas películas donde le tengo que llamar a y tienen un montón de listas ahí. Y antes se usaba mucho, ¿verdad?, que hablaban los vendedores y todo, y dicen que tenemos una lista y tenemos que hablarle a todos los números que están aquí. Y entre esos números nosotros estaba en la lista de Dios. Él se tomó el tiempo de buscarnos, porque éramos valiosísimos para Él. No quería que nosotros nos perdiéramos, pero a veces no contestamos a la voz de Dios. Y Judas les está hablando, o está dando esta carta. Judas, que fue un esclavo de nuestro Señor Jesucristo, dice: a los llamados, a los que respondieron al mensaje, a la voz de Dios, a ellos les está escribiendo. Es un llamado soberano, un llamado de misericordia para que podamos ser salvos. ¿Para qué otra cosa nos quiere el Señor? Somos inservibles nosotros, a veces cometemos muchos errores, pero yo lo que quiero es darte vida. Yo lo que quiero es perdonar tus pecados. Yo lo que no quiero es que te vayas a ir al infierno. Para eso te estoy llamando. Por eso te estoy mostrando mi amor.
Y cuando el Señor habla, créanme que todos podemos percibir que es Dios el que nos está hablando. Lo podemos percibir que es Dios, porque estamos contados entre esos, pero hacemos duro nuestro corazón. No tardemos en responderle al Señor. En una versión dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. ¿Bien? Amados. No dice nomás llamados, dice amados. Es que si nos habla es porque nos ama. Si toca nuestro corazón es porque nos ama. Si escuchas usted el evangelio de salvación es porque el Señor nos ama. Si abrimos la Biblia de vez en cuando en nuestra casa y miramos una palabra, es porque el Señor está tocando nuestro corazón y es porque nos ama y no quiere que nos perdamos. Dice: a los santificados, a los llamados, santificados en Dios Padre. Santificados, así dice Judas, a los llamados, santificados en Dios Padre. Y es que muchas veces decimos: es que ¿por qué tengo que venir? O sea, ¿por qué me tengo que entregar? Si yo soy un vil pecador. Sí, todos sabemos que eres un vil pecador. Yo también. Entonces, ¿para qué quiere el Señor hablarme a mí? ¿Para qué si no la voy a hacer? Muchas personas dicen: es que no creo que la vaya a hacer. Y yo era una de mis preguntas antes de bautizarme. Pero es que yo no le quiero fallar a Dios, le decía yo. Me imagino que esas cosas son muy serias. Y alguien me dijo: sí, es demasiado serio. Qué bueno que pienses así, me decían, que esto es demasiado serio. Sí, por eso no quiero que Dios se vaya a enojar más conmigo. Si así ya tiene una ira, que dice ahí la escritura, conmigo. Ahora, si yo peco ya estando, eso es muy serio, le decía. Había un muchacho que se llamaba Mariano, que es supervisor general ahorita de la compañía. En ese tiempo pues era también ministro. Dice: qué bueno que piensas así. Dice: eso es muy serio. Dice: pero no pienses tú que vas a cambiar. El Señor dice que Él viene a buscar a los enfermos, a los pecadores, a todos los que hacen mal. Él viene, pero Él te empieza a transformar, te empieza a cambiar. Porque tú ahora eres de su pertenencia, me decía. Y eso lo dice en 1 de Corintios 6. A ver si es 6:9. 1 de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice: y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito Dios. Y el Señor, lo importante es que escuches su voz. Y no importa la condición por la que puedas estar pasando. Tú ven, escucha la voz y ven donde el Señor Jesús te ha hablado. Entrégale tu vida y el Señor te va a cambiar, te va a transformar. El Señor, como dice ahí, te va a justificar, te va a limpiar, te va a santificar.
El Señor hace todo eso porque ahora somos sus esclavos. Y Él por amor a la respuesta que nosotros dimos a su voz, el Señor hace todas estas cosas por amor a nosotros, por misericordia, por piedad a nosotros, porque nos ama. Así es el Señor de bondadoso con nosotros. El Señor lo que quiere es limpiarnos. Él sabe nuestra condición. Sabe que somos polvo. Sabes que estamos todos sucios por dentro, que no hay nada bueno. El Señor lo sabe. Si nosotros lo podemos percibir de vez en cuando, ahora el Señor que escudriña nuestros corazones, Él es capaz para ver toda la suciedad, hasta las cosas más insignificantes. La maldad, una de las definiciones de maldad es partícula negativa. Y créanme que nosotros ya no somos de partículas. Nosotros ya pasamos en partículas, átomos y todas esas cosas para adelante. Tenemos hasta cánceres espirituales muchas veces. Obviamente se puede ver. Pero cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, se empieza a limpiar todo. ¿Por qué? Porque el Señor nos trajo, nos purifica, nos santifica para su obra, para su ministerio. Porque Él nos ha llamado con amor santo. Y nos tiene un propósito a nosotros. Y claro, Él no nos va a usar así como estamos, todos feos, todos llenos de enfermedad espiritual. No, Él nos empieza a purificar y empieza a ver un proceso de nuestra vida. Por eso aquí está diciendo a los que son llamados, y cuando Dios nos llama, Él mismo nos purifica. Estaba diciendo nuestro hermano ahorita en la mañana acerca de ese gran día, las bodas del Cordero que vamos a tener allá en el cielo. ¿Verdad? Tenemos que ir de gala, limpios, resplandecientes nosotros, shinies, ¿verdad? Brillositos. Pero nosotros no lo podemos hacer. Nuestro Señor Jesucristo nos va a limpiar y nos va a purificar. Él es el que hace toda la obra. Nosotros no podemos hacer nada. Él nos empieza a meter a la dishwasher, a la lavamática, para que nosotros podamos ser transformados. Nos va a doler, claro. Y estamos en el proceso. Nos está limpiando constantemente. A mí me ha estado limpiando ahorita, me ha estado limpiando ayer, toda esta semana, todos estos años, desde que el Señor me llamó. Es un proceso. Cuando el Señor sabe el día que vamos a llegar a la estatura perfecta, al blanco perfecto, entonces ahora sí vamos a estar listos, vestidos de blanco para estar en la cena del Cordero. Bendito Dios, un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Que todo depende de Él, nada depende de nosotros. Juan 16:27. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Bendito Dios. Pues el Padre mismo os ama. Dice en Juan 17:20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Bendito Dios. Tenemos que ser igual que nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a transformar. Se nos escucha, se ve como muy grande todo esto. Bueno, es que a lo mejor a nuestra simple vista no lo podemos percibir, pero Dios nos está viendo cómo vamos quedando. El Señor nos va restaurando, el Señor nos va transformando poco a poco. Para el ser humano estas cosas son imposibles, pero para Dios nada hay imposible. El Señor sabe muy bien por qué nos amó, por qué nos llamó con ese amor.
¿Y por qué nos está justificando? ¿Para qué nos está justificando? ¿Para qué nos está limpiando? Porque quiere que nosotros seamos un instrumento en sus manos. El Señor nos va a usar. No sabemos cómo, ni cuándo, en qué momento, pero el Señor tiene un propósito especial para nosotros. Y el Señor no nos puede usar así nomás. Nos habla, nos llama y nos empieza a limpiar por dentro, porque Él quiere que seamos unos vasos útiles en sus manos. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en primera de Juan 3:1, primera de Juan 3:1, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció. Mire, hijos de Dios. Él nos está transformando y quiere que nosotros seamos hijos de Dios. Judas está hablándole a sus lectores, a la iglesia, a los llamados. Somos nosotros los llamados. A los santificados. Nosotros somos santificados en Cristo y guardados por Jesucristo. Bendito Dios. Nosotros somos guardados por Él. Dice Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, o sea, del que nos habló, el que me envió, el mismo que envió a nuestro Señor Jesucristo, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que una vez que Dios nos llama para santificarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros estamos en las manos de Él. No nos podemos perder si estamos en sus manos. Él nos empieza a cuidar. Él nos empieza a cuidar como esa gallina que cuida sus polluelos. Esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Mira también lo que dice en Juan 10:28. Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Juan 17:11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hermanos, es que la salvación no depende de nosotros, depende del Dios, del que nos habló, del que nos llamó con amor, del que nos santificó, del que nos adoptó como hijos suyos, del que nos está purificando en estos días. La salvación depende de Él para nosotros. Claro, nosotros tenemos que hacer
ciertas cosas. Una es escuchar la voz de Dios, capacitarnos, venir cuando diga, Señor, voy a estar en la iglesia, Señor, heme ahí voy a estar yo para capacitarme, para no perderme, porque estamos escuchando la voz de Dios, el mensaje de Dios, la instrucción de Dios para nuestra vida. De Él depende toda nuestra salvación, de la instrucción. No podemos decir, ¿y qué tal si me pasa esto? ¿Y qué tal si después me descarrío? Mire, si usted piensa que se va a descarriar, es porque no ha puesto su confianza, es porque no ha creído en el mensaje de salvación. Si usted piensa que más adelante, ¿qué tal si ya no continúo? El Señor se va a enojar. No, es que no estás poniendo tu confianza, tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Él dice que Él te tiene aquí en sus manos, que Él te ha llamado desde antes de la fundación del mundo para que vivamos en Él, para que seamos semejantes a Él y para que nosotros podemos atenderlo como nuestro Rey y nosotros ser como sus sirvientes para nuestro Dios. Estamos confiados, nuestra salvación debe estar plenamente confiada en nuestro Señor Jesucristo, porque después que Judas empieza a hablar, la carta empieza a decir, ten cuidado con los falsos profetas, ten cuidado que ustedes lean la carta, que es muy breve, ten cuidado de no retroceder, ten cuidado de aquellas herejías que van a entrar encubiertamente dentro de las iglesias, ten cuidado. Y un hijo de Dios, un esclavo de Dios, debe de tener cuidado de esas cosas. Y esta carta es para eso. No para que pensamos que podamos perder nuestra salvación, sino para confiar en aquel que nos tiene en sus manos. Para eso está escrita esta carta. Si esta carta fue escrita en el año 80, en el año 90 después de Cristo, ya había pasado la destrucción de Jerusalén, ya se había destruido el templo, ya no había piedra sobre piedra, había habido fuego que habían echado a la ciudad, habían abierto unas cisternas y se había inundado todo el pueblo, no quedó nada de la ciudad. Y estos hombres salieron esparcidos por todos los lugares. Y Judas le está diciendo, ánimo, el Señor los ha ayudado, el Señor hasta aquí ha estado con ustedes. Mira, nuestro Dios nos ha llamado, nos ha santificado, nos ha guardado hasta este momento. Sigan adelante. Tengan mucho cuidado con las falsas doctrinas. Por eso al final les da unas amonestaciones. Y les dice en Judas 1:17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan división, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mire qué hermoso, conservados en el amor de Dios. Poner mucha atención en lo más grande y más precioso, que es el amor de Dios que ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Por qué está pensando en que si vamos a perder o no? Hay que poner todo nuestro entusiasmo y la confianza en que el Señor nos está ayudando hasta este momento. Dice, algunos que dudan, convertirlos, dice, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y cuando Judas está hablando acerca de esto, lleno del Espíritu Santo, sale una adoración de su corazón que dice, y al que es poderoso para guardarlos sin caída
y presentarnos sin manchas delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a nuestro Señor. ¡Qué ánimo! ¡Qué ánimo nos da Judas! Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos. ¡Qué ánimo! Van a venir días difíciles. Estos hombres pasaron días bien difíciles. Pasaron una tribulación, hermanos, que no hemos visto nosotros. Destruyeron toda la ciudad, todo ese imperio grandote que había de la ciudad fue destruida. El templo derribado completamente. Fue quemado, fue saqueado. De ahí nos encontraron las reliquias, todas las cosas más preciosas que había en el templo fueron robadas, quemadas. El oro que estaba en los santuarios, hermanos, fue derretido. Todo se destruyó por el imperio romano. Y al final de que todo el pueblo ya estaba en llamas, se estaba deshaciendo y quedaba en puras cenizas, abrieron una puerta para que llegara el agua y se llevara todo lo que quedaba de cenizas. Ahorita nomás lo que veo uno es la pared esa grandota que estaba nomás ahí derribada. Es todo lo que hay. No quedó piedra sobre piedra. Y todavía les dice, pues mira, no es todo eso, sino que van a venir infiltradamente adentro de las iglesias y los van a querer seguir destruyendo más, aún su fe. Pero él dice, pero eso es pasajero. Hay algo que yo he depositado, hay algo que nuestro Señor depositó en ustedes, y fue el Espíritu de Dios, fue esa fe, fue ese amor que Él dio por cada uno de nosotros. Glorificar a Dios, olvídense de todas las otras cosas, glorificar a Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Un fuerte aplauso a nuestro Señor. Debemos de alentarnos, poner atención de que sí es cierto, van a venir muchas cosas, tribulaciones a nuestra vida, pero tenemos la fe, la confianza de que un día vamos a estar delante de su presencia. Gloria, gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar para hacer este día. Yo sé que ya es tarde, hermanos.